Buenas noches, los saludamos como siempre con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Y como es tiempo de ahorrar y de tener dinero para lo que pueda suceder el año entrante, el nuevo gobierno ha implantado un sistema de recortes en los tres poderes de la Unión. En el Ejecutivo no tendrá muchos problemas porque a los funcionarios ya se les dijo que no podrán ganar cada uno más de los 108,000 pesos mensuales correspondientes al presidente de la República. Y bueno, pues los del Ejecutivo, los que trabajan en el gobierno, se disciplinan, si acaso protestan en voz baja, pero ahí quedan. Algo parecido sucede con los diputados y senadores que también se disciplinan porque el partido Morena del señor López Obrador es el que domina en el Congreso de la Unión. El problema sucede en el otro poder, en el judicial, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, los jueces de distrito, los jueces civiles, los jueces penales y etcétera, etcétera, protestan porque no quieren que se les disminuya ni un peso de todo lo que están ganando. Hay salarios verdaderamente groseros. Hay ministros de la Corte que ganan más de 600,000 pesos mensuales. Hay magistrados que ganan por el estilo más de 400,000 mensuales. Con toda razón, Raúl, dice el señor López Obrador, no es correcto, es injusto, es que estos señores, que son los encargados de impartir justicia, tengan esos privilegios de tan elevados salarios en comparación con todos los demás servidores públicos. También dentro de este programa de recortes hay una parte que empieza y suma. No celulares, no compra de coches, no compra de computadoras. Que si ustedes se imaginaran el universo de toda esta compra de equipo del gobierno federal y de subsidiarias o de paraestatales, son miles de millones de pesos. Nadie va a tener secretario particular más que el titular de cada secretaría. Pero en el caso de los jueces del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el mismo magistrado Pérez Dayán les envió un mensaje a los diputados. La ley de remuneraciones no la toquen. Y constantemente vemos el mensaje. La Constitución la protegemos nosotros. Y tú, mexicano, tienes garantía de que esa Constitución está protegida por nosotros. Pero en la Constitución está el artículo 123 y los derivados que hablan de ingresos. Se ha logrado concientizar todo el ahorro a quienes no podrán ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la división de poderes, el Poder Judicial, Félix, es el que tiene atorada la ley de remuneraciones. ¿Qué es la ley de remuneraciones? Es la que recientemente aprobó la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Mediante esa ley se trata de regular los sueldos de los funcionarios de los tres poderes. Y ahí es donde vino el problema, porque uno de los ministros de la Corte manifestó que la ley de remuneraciones no debe de ser utilizada para subir o para bajar sueldos al gusto o capricho de los funcionarios. Y eso causó fuertes molestias en el Ejecutivo Federal. Causó tanto enojo en el nuevo presidente de la República que la emprendió fuerte contra los ministros de la Corte. Les dijo que si ellos son los que hacen justicia, son quienes deben de poner el ejemplo de austeridad
y no asignarse por sí mismos tan elevados salarios. Les dirigió calificativos fuertes. Y yo creo que esto no se va a resolver pronto porque la Suprema Corte y todos los jueces y todos los magistrados, quieras o no, constituyen un poder independiente del Ejecutivo. O sea, no son mandados, no son obligados a hacer nada por el Ejecutivo Federal del señor López Obrador. Y ahí es donde viene el choque, por la división de poderes, porque ¿qué hacen los juristas del Poder Judicial? Pues recurren a lo que manejan con toda su fuerza, a la ley del amparo. Ellos promueven sus amparos para que no se les quite ni un peso de lo que están ganando. Y ahí está el problema, Raúl. Efectivamente, porque además de esto, se están sumando a los magistrados, todos los empleados del Poder Judicial. El señor López Obrador dijo que los ministros de la Corte ganan más de 600,000 pesos mensuales cada uno. Y es cierto. Entonces, quienes estamos de lejecitos viendo eso, uno se pregunta, ¿por qué estos señores ganan tanto dinero a costa de un trabajo que, bueno, pues sí es importante porque imparte justicia, pero no es para que haya tanta diferencia? Lo repetimos lo dicho aquí. El INE recibe más de 22,000 millones de pesos al año, nada más para sus gastos administrativos y los sueldos de sus 11 magistrados y tantos y tantos y tantos aviadores que tiene con el nombre de asesores. Y aparte, son destinados más de 6,000 millones de pesos para los partidos políticos. Como dices tú, Raúl, cuando no hay elecciones en otros países, nadie, ni siquiera son hechas encuestas o peticiones a la gente para juntar dinero para las elecciones. Y aquí en México, no solamente son hechas las encuestas o las peticiones de dádivas de los partidos políticos, sino que el gobierno federal es el que recurre a nuestros impuestos para estarles dando el dinero permanentemente, mes tras mes, haya o no haya elecciones. Pues esto no es congruente, esto no es lógico, que si no hay elecciones, ¿para qué están gastando tanto dinero los señores del Instituto Nacional Electoral y nosotros estamos de simples espectadores? Y sobre todo que el dinero que gasta el Instituto Nacional Electoral es de lo que usted, Félix, yo o todos pagamos de impuestos. Dígame nada más, afortunadamente, antes de que terminara la anterior administración, les detuvieron una solicitud de presupuesto de 104,000 millones para un edificio que tenía vapor, spa, masaje. Pues estamos en México, aquí no están los pachás árabes en época de crisis para dilapidar el dinero. Pero ni siquiera en países poderosos y ricos como Estados Unidos sucede eso. No. Allí los representantes y los senadores de ese país, cada quien se rascan con sus uñas y cada quien paga sus jabones y cada quien paga sus champús en cada uno de sus baños que se da. No están esperando que se los dé el gobierno. O van a la peluquería de lo que es el INE, o lo que era la peluquería y el salón de masajes en la Cámara de Diputados. Lo están viendo relinchar y todavía le avientan el sombrero. Caramba, un poquito de conciencia. La señora Sheinbaum, la nueva titular del gobierno capitalino, dijo hace unos días que va a acabar con todos los aviadores de la administración capitalina. Ay, es un gusto escuchar eso, que ojalá también se repita en el Senado, en la Cámara de Diputados y en cada una de las secretarías del gobierno federal.
Me pregunto, y siempre nos hemos preguntado, Raúl, ¿por qué el Senado tuvo en la legislatura pasada más de 150 consejeros? Pero otra cosa que es un hecho es también cobrar conciencia, que hablar de la cuarta transformación o 4T tiene que ver con cambiar lo que existe, transformar lo que ya está, empezando por la mentalidad de quienes se resisten. Hay otros casos, sí, en donde hay despidos, donde hay liquidaciones, van como 7,500 entre Sedesol, Sedatu y otros, que funcionarios renuncian, pero ya cobraron su aguinaldo, ¿eh? Pues los senadores también están furiosos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte de Justicia suspendió la dichosa ley de las remuneraciones. Y entonces al señor senador Monreal lo culpan por haber dicho que algunos de los senadores de oposición se prestaron o se pusieron a servicio de los ministros de la Corte para que les elaborara el documento para suspender la dichosa ley que les mencionamos. Bueno, pues esta ley de remuneraciones está durmiendo ahorita en la alcoba de la congeladora. Por fuera hay una gran intensidad de molestia entre diputados y senadores, pero el ministro Pérez Dayán les dijo, señores, este poder es autónomo, este poder es separado y no acepta de ninguna manera que otros poderes, incluyendo el Ejecutivo, quiera venirnos a decir cuánto ganar. Pues será muy autónomo, pero lo que todos los mexicanos queremos es que ya no haya tantos deshonestos en ninguno de los tres poderes. Porque si el gobierno federal, el Ejecutivo, está poniendo la muestra de la reducción de sueldos, también lo deben hacer senadores, diputados, magistrados, ministros, jueces y etcétera. Hasta etcétera. ministerios públicos. Hasta ministerios públicos. Bueno, desde luego que ya se nos fue el tiempo, Raúl, pero aquí estaremos con ustedes. Y acuérdese que aquí entre reporteros, siempre deseándole lo mejor, lo esperamos. Gracias y buenas noches.